Bien, pues paz y bien, hermanos, nuevamente. Vamos a iniciar con nuestro encuentro. Nuestro objetivo va a ser reflexionar la pasión, muerte y resurrección de Jesús el Cristo, a fin de encontrar el verdadero sentido y significado a cada uno de los días del Tríodo Pascual en nuestro contexto actual. Ese es el objetivo que nosotros nos vamos a plantear en estos 3 días. Vamos a tratar de revisar un día por día. El jueves lo revisaremos el día de hoy. El viernes, que es la pasión, lo estudiaremos el día de mañana para que el miércoles podamos consagrarlo a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa va a ser la dinámica de nuestro encuentro y también así está puesto en la guía que les hice llegar. Entonces, vamos a participar hoy de la última cena, una comida simbólica de la práctica de Jesús, que es el tema que hoy vamos a estar compartiendo, ¿no? Va a ser muy interesante revisar cómo la institución de la Eucaristía, que es lo principal que celebramos el día Jueves Santo, hay que releerlo desde la comida o todas las comidas de Jesús, ¿no? No solamente reservarlo a este momento puntual, sino que hay que entenderlo desde toda la práctica de Jesús y va a ser muy enriquecedor esto. Por eso, a este tema quise nombrarle así, o a este primer día, la última cena, una comida simbólica de la práctica de Jesús. Y los invito a que iniciemos nuestra jornada con un momento de oración, ayudados de un pequeño video. Entonces voy a proyectarles el video. Bien, tomemos este canto que escuchamos como introducción y ambientación a nuestro primer día y en pantalla veo a Ara. Ara, ¿puedes hacernos el favor de leer este fragmento de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, por favor? Tu micrófono está apagado, Ara. Lo prendí. Ya. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en mi memoria, en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Fíjense lo interesante de este texto, tenido primero como oración, porque este relato que nosotros acabamos de escuchar es el primer relato de la Eucaristía. Es decir, es el primer relato que nos narra cómo fue la institución de la Eucaristía. Los evangelios que después nos van a contar sobre esta institución se van a basar en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Estamos pues ante el texto más antiguo de la tradición que nos narra esta institución, ¿no? Y de aquí es donde van a tomar los evangelistas para poder hacer su propia redacción. Obviamente, los evangelistas van a tener también relatos que les van a venir a ellos propiamente, ¿no? Por eso es que, aunque las características, muchas de estas nosotros también las encontramos en los evangelios, también va a haber varias diferencias, como lo vamos a ver más adelante. Y sobre todo también es muy interesante el hagan esto en memoria mía.
Este mandato de Jesús nos invita a pensar no solamente en la fracción del pan, como es el primer nombre que se le dio a la Eucaristía, sino a toda su actividad, es decir, a su ministerio público que va de Galilea a Jerusalén, según la tradición, en los 3 años de su misión, ¿no? Al menos la pública, que nosotros nos encontramos. Entonces, va a ser muy interesante. Vamos a tomarnos un momentito para que cada uno de nosotros pueda releer este texto y nos quedemos con algo específico de este texto. Bien, vamos continuando. Como introducción al tema, hay que ir ya diciendo que todo lo que va encerrando el Jueves Santo, todo este gran misterio de fe que nosotros solemos precisar en 3 momentos o en 3 cosas, 3 instituciones, que es la de la Eucaristía, la del sacerdocio y aunque no es como propiamente una institución, pero hay veces que es por lo que más identificamos al Jueves Santo, que es el lavatorio de los pies, ¿no? Porque este no representa un sacramento y mucho menos representa una práctica instituida por Jesús. Lo cierto es que, bueno, el único evangelista que nos narra este famoso lavatorio de los pies, pues es Juan, ¿no? Pero dos características súper principales que se nos presenta en este jueves es la institución de la Eucaristía por sobre todo y en un segundo momento la institución sacerdotal, ¿no? Que esta institución sacerdotal hay que entenderla no solamente en lo cultual, es decir, en el culto, ¿no? Sino en lo existencial. El sacerdote es el encargado de ofrecer sacrificio o sacrificios para el bien del pueblo. Es muy interesante entonces revisar ahora a Jesús que él como sacerdote se ofrece a sí mismo completamente, ¿no? Entonces, ya desde aquí podemos ir viendo todo esto que se va presentando como algo muy, muy interesante. Entonces, todo esto que les platico podemos entenderlo con mejor logro si nosotros nos fijamos en las comidas de Jesús, porque las comidas de Jesús van a ser un amplio panorama en el cual nos va a invitar a introducir la última cena o lo que nosotros llamamos última cena, ¿no? Claro está que en los evangelios se nos presenta a un Jesús que nos enseña quién es Dios y cómo es Dios desde sus dichos y desde sus hechos. En sus hechos, pues bueno, hay que situar obviamente los milagros, las expulsiones de demonios, las curaciones, el compartir la mesa con los demás. Y en los hechos hay que situar todas las parábolas, el sermón de la montaña, todo lo que Jesús nos va diciendo. En todo ello nos va mostrando quién es Dios y cómo es Dios. ¿Sale? Entonces, es muy interesante todo esto. El ejemplo que nosotros queremos retomar para mayor precisión de nuestro tema es el de las comidas. Este va a iluminarnos a nosotros, vuelvo a insistir, no solamente este día del jueves, sino incluso el día viernes y hasta la resurrección, porque ustedes han de recordar que una característica muy importante del resucitado, al menos en el relato de Maús que nos presenta Lucas, es que el resucitado está comiendo con personas. Es decir, al resucitado se le vuelve a encontrar
comiendo. Pero fíjense, el hecho no nada más está es que el resucitado está comiendo, que representa que resucita totalmente, ¿no? Sino que en la comida nuevamente, en el acto de comer con los suyos, es que se vuelve a revelar Dios y se nos revela nuevamente quién y cómo es Dios. Entonces, fíjense, aquí cómo hacemos esta especie de paréntesis que va a cubrir todo. Las comidas durante todo el ministerio de Jesús, que incluso son previas al acontecimiento del Jueves Santo, y las comidas con el resucitado, ¿no? Es decir, ya después de todo este acontecimiento. Por tanto, es como una especie de corchete las comidas que nos invitan a pensar en todo esto, ¿no? Entonces, la comida es algo fundamental, porque para la humanidad es fundamental la alimentación y sobre todo el gesto de comensalía. ¿Qué es esto de la comensalía? Es el compartir la mesa. No sé si ustedes se hayan percatado de una actitud o si incluso tengan esta actitud, que cuando nos invitan a comer, dependiendo qué persona es la que nos invite, nos comportamos de determinada manera. Es decir, si nos invitan personas que apenas si conocemos o que estamos conociendo, de pronto somos como muy modositos al comer, ¿no? Que si están todos los cubiertos, que lo agarro con el cubierto, así, todo modosito, modosito. Pero cuando ya es la comida con la abuela, donde se junta toda la familia o el abuelo o la comida familiar, como ya nos conocemos, hasta agarramos la comida con la pura tortilla para hacer el taco, ¿no? Y vámonos para adentro. ¿Por qué? Porque ya hay confianza, ya nos conocemos. Eso es la comensalí. Además, en el mundo judío del siglo I, compartir la comida, es decir, compartir la mesa con otro, significa compartir la vida entera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Jesús no nada más come con los suyos de a gratis. Al comer con ellos les está diciendo, yo creo en ti, yo confío en ti y sé que vales mucho. Como persona tienes dignidad. Por eso es importante que ahora revisemos el acontecimiento de la institución de la Eucaristía desde las comidas de Jesús. Porque la Eucaristía se nos ha repetido una y otra vez de manera acertada que es un banquete, ¿no? Al cual asistimos todos. Pero pues bueno, también ustedes no me dejarán mentir que a veces por la multitud de gente que se presenta en la celebración eucarística y pues bueno, el rito propio de la Eucaristía, entramos sin conocernos y salimos sin conocernos, ¿no? Entonces, la idea de la Eucaristía sería básicamente poder conocernos, entrar en comunión, no solamente con Dios, sino también con el otro. El gesto más específico de esto en la celebración eucarística está el darnos el gesto de la paz. Que bueno, ahora por la cuestión de la pandemia y por el contexto de infecciones y demás, se ha suplido el saludo de mano directo simplemente por una reverencia, ¿no? Pero ahí podemos ir introduciendo todo esto. La importancia, pues, de la alimentación es fundamental también para nosotros. Si no comemos, pues nos morimos. Así de sencillo. Entonces, si se fijan, Jesús está otorgando vida en varios aspectos y sentidos. Comiendo con ellos porque el solo alimento genera vida. Y la comensalía es estar dándole vida al otro, estar dándole valor, vamos, ¿no? La importancia de esto se tiene que ver en los evangelios, especialmente en los sinópticos, donde se nos presenta el contexto de comida con Jesús o se nos dice incluso que el reino de Dios es un banquete, al menos esta referencia 137 veces. ¿Sale? Bueno, el contexto de comidas. 137 veces, 28 en Mateo, 22 en Marcos, 56 en Lucas y 31 en Juan. Lucas es el que va a presentar más el acontecimiento de las comidas de Jesús, porque Lucas es el evangelio de la misericordia, ¿no?
Es el Evangelio de la Misericordia en donde todo mundo sale perdonado. Y entonces aquí nosotros vamos viendo cómo se va presentando todo esto de las comidas. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto. Me Sí, acaba sí, de... Fray. Muy bien. Muy bien. Bien, entonces la insistencia de los evangelios cuando hablan de alimentación se va a centrar en la comensalía, que es el compartir. En este acto de compartir la comida o de compartir la mesa, se reúnen y se funden dos cosas fundamentales de la vida. Primero, la carnalidad y luego la alteridad. Dos aspectos fundamentales. La carnalidad se entiende como que somos seres con cuerpo. Y al ser un ser humano con cuerpo, pues necesito alimento para mantener este cuerpo. Es lógico, ¿no? Es como lo más lógico, vaya. Y la otra, la alteridad. ¿Qué significa esto de la alteridad? Es el estar compartiendo, ¿no? Eso es la alteridad, el compartir, ¿correcto? Es compartir la vida. Por eso es importante lo de la comensalía, porque es compartir no solamente la mesa y la comida, sino compartir la vida toda desde la alteridad, es decir, desde el otro, ¿no? En la intimidad de la comida o la cena, en nuestro caso específico, que es el que vamos a tratar, caen muchas de nuestras barreras de distancias y nos fundimos en una auténtica comunión. Fue en las comidas compartidas donde Jesús dio a conocer quién y cómo es el Padre, ¿no? Porque vuelvo al punto. En la comida, cuando ya nos conocemos, nos tenemos confianza y nos damos valor, ya no somos como tan modositos al comer. Es decir, nos mostramos más tal cual somos y desde una actividad tan básica y tan fundamental como es el comer. Entonces, la comida de Jesús, vuelvo a repetirlo, no solamente da vida porque se comparte el alimento, sino porque con ello se está diciendo, si como contigo es porque tú tienes valor para mí. Te estoy aceptando con todo lo que tú eres. De ahí entonces que podamos meter esta reflexión del Jueves Santo dentro de esta comensalía con Jesús. El tema concreto aquí es la fuerza reveladora que tiene la comida compartida. Por todo esto, la comida compartida tuvo tanta y tal importancia en la iglesia primitiva. De hecho, si ustedes recuerdan, los Hechos de los Apóstoles nos dice que las comunidades primitivas o la comunidad primitiva se reunía para hacer oración y para partir el pan. Esta o la fracción del pan, ¿no? Este término o concepto, fracción del pan, es el primer nombre que recibe nuestra Eucaristía en la Sagrada Escritura. Es así como en un primer momento se va a conocer la fracción del pan. ¿Sale? Y por eso los Hechos de los Apóstoles nos dicen que se van a reunir a fraccionar o a compartir el pan. En el fondo están diciendo que ya desde la iglesia primitiva se está celebrando lo que hoy nosotros llamamos Eucaristía. Obviamente no lo celebran con el rito con el que ahora nosotros lo celebramos, porque este rito que ahora tenemos, pues bueno, es producto de todo un recorrer histórico, ¿no? Entonces las primeras comunidades se reunían a partir el pan, pero no precisamente como lo hacemos hoy, ritualmente, aunque así como lo tenemos en la Eucaristía, lo que se quiere es justo repetir la acción simbólica que es para partir el pan y compartirlo, ¿no? Y es por eso entonces que si la institución de la Eucaristía se hace en una cena y a su vez la cena nos refiere a la comida, que es el compartir el pan, la vida, la comensalía, es lógico que tengamos que situar ahora la Eucaristía
en nuestro momento actual como un no solo compartir el pan, que bueno, ahora este compartir el pan se ha reservado a la forma consagrada, ¿no? Pero bueno, ahí está el compartir el pan, compartir la vida y compartir nuestra valía como seres humanos. Y fíjense, es todo eso lo que guarda detrás el Jueves Santo. Es así como hay que ir entendiendo entonces nuestra Eucaristía. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Va quedando claro esto de la comensalía y de las comidas en Jesús? Sí, Fray. Sí. Perfecto. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Fíjense, la participación en la mesa común es un rasgo característico del ministerio de Jesús, lo que ya venimos apuntando. Es muy interesante ver que Jesús nunca compartió mesa y mucho menos vida con la aristocracia religiosa ni con el poder político. Y se entiende por qué no comparte la mesa con ellos, porque es estarles diciendo, lo que ustedes están haciendo, lo acepto yo. Y eso es algo que no se permite Jesús, ¿no? Es decir, si yo como contigo es porque te estoy aceptando con todo lo que eres. Pero si Jesús no come con ellos, es indirectamente estarles diciendo rechazo. No a la persona en sí misma, sino rechazo lo que tú estás haciendo. Y es bien interesante que Jesús no rechaza a los pecadores, a los que se han equivocado, sino sí rechaza a los que están dando una imagen equivocada de Dios. A ellos sí los rechaza. Entonces es bien interesante este acontecimiento con Jesús. Con ello indicaba que a Dios, al menos el Dios que Él nos vino a revelar, no se le puede asociar con formas o representaciones de poder, ¿no? Con los que sí compartía la comida era con toda clase de personas, sin excluir nunca a nadie. Vuelvo a insistir, a reserva de estos que ocupaban el poder para cuestiones malas o quienes daban una imagen de Dios completamente equivocada. ¿Por qué? Porque con ello iban pervirtiendo la imagen que se tenía de Dios e iban, si podemos decirlo, y entre comillas, creyendo en un falso Dios. Por eso entonces Jesús nos viene a mostrar quién verdaderamente es Dios. ¿Vale? Entonces, Jesús no excluyó ni a pecadores ni a publicanos. Por ahí nos vamos a poder encontrar que tampoco va a excluir a fariseos, aunque se trata de fariseos importantes, sobre todo en esta cuestión de, ustedes saben que los fariseos siempre le ponen 4 a Jesús, ¿no? Estas trampas. Entonces, ahí se le va a situar solamente a esto. Y algo muy importante es que Jesús va a compartir la mesa con mujeres. Es decir, situando a las mujeres en un lugar de importancia, ¿no? Muy bien, entonces por aquí vamos.